Evangelio de hoy. Tema: dar con el corazón y confiar en el Señor. Primera lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días se secó el torrente donde se había escondido Elías, porque no caía más lluvia en el país. Le fue dirigida entonces una palabra de Yahvé: levántate, anda a instalarte en Sarepta, en la región de Sidón. He dado órdenes allá a una viuda para que te alimente. Se levantó y partió para Sarepta. Cuando llegó a la puerta de la ciudad, había allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: ¿quieres traerme un poco de agua en ese cántaro para que yo beba? Cuando iba a buscarla, la llamó y le dijo: ¿podrías traerme también un trozo de pan? Ella le respondió: tan cierto como que vive Yahvé, tu Dios, que no tengo nada cocido. Solo tengo un poco de harina en un tiesto y un poco de aceite en un cántaro. Estaba recogiendo 2 atados de leña y vuelvo a mi casa para prepararlo para mí y para mi hijo. Lo comeremos y luego vendrá la muerte. Elías le dijo: no temas, anda y haz lo que te digo. Solo que prepara primero un pancito que me traerás. Luego harás otro para ti y para tu hijo. Porque esto dice Yahvé, Dios de Israel: la harina del tiesto no se acabará y el aceite del cántaro no se terminará hasta el día en que Yahvé haga llover sobre la tierra. Ella se fue e hizo tal como le había dicho Elías. Y durante mucho tiempo tuvieron que comer ella y el hijo. La harina del tiesto no se acabó y el aceite del cántaro no se terminó, según la palabra que Yahvé había dicho por boca de Elías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Salmo responsorial. Alaba, alma mía, al Señor, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. Alaba, alma mía, al Señor. El Señor abre los ojos al ciego, el Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos, el Señor guarda a los peregrinos. Alaba, alma mía, al Señor. Sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios Sión de edad en edad. Alaba, alma mía, al Señor. La segunda lectura de hoy. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, figura del santuario auténtico, sino que Cristo entró en el propio cielo, donde está ahora ante Dios en favor nuestro. Él no tuvo que sacrificarse repetidas veces, a diferencia del sumo sacerdote que vuelve todos los años con una sangre que no es la suya. De otro modo, hubiera tenido que padecer muchísimas veces desde la creación del mundo. De hecho, se manifestó una sola vez al fin de los tiempos, para abolir el pecado con su sacrificio. Así como los hombres mueren una sola vez y después viene para ellos el juicio, de la misma manera, Cristo se sacrificó una sola vez para quitar los pecados de una multitud. La segunda vez se manifestará a todos aquellos que lo esperan como a su Salvador,
pero ya no será por causa del pecado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Santo Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuídense de esos maestros de la ley, a quienes les gusta pasear con sus amplias vestiduras, ser saludados en las plazas y ocupar asientos reservados en las sinagogas y en los banquetes. Incluso devoran los bienes de las viudas, mientras se amparan detrás de largas oraciones. ¿Con qué severidad serán juzgados? Jesús se había sentado frente a las alcancías del templo y podía ver cómo la gente echaba dinero para el tesoro. Pasaban ricos y daban mucho, pero también se acercó una viuda pobre y echó 2 moneditas de muy poco valor. Jesús entonces llamó a sus discípulos y les dijo: Yo les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los otros, pues todos han echado de lo que les sobraba, mientras ella ha dado desde su pobreza. No tenía más, y dio todos sus recursos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, queridos hermanos, sigamos con la reflexión del Evangelio. En el texto de hoy marca un contraste entre los escribas y la pobre viuda. Los escribas son parte de la religión israelita. Son especialistas en la Sagrada Escritura y conocedores de la ley. Interpretan la palabra de Dios en favor de los pobres. Jesús llama la atención sobre la actitud de los escribas, que han convertido la religión en principios de honor propio y egoísta, lo cual les da puestos, privilegios y seguridades materiales. Su experiencia religiosa se convierte en signo de dominación, expresan la apariencia ante Dios y se aprovechan de los otros. Una de las cualidades del reino es el rechazo a la hipocresía y la consiguiente predilección por la sinceridad, principalmente cuando ésta se encuentra en los pequeños. Terminados los encuentros con los dirigentes, Jesús se sienta ante la sala del tesoro, punto clave del templo en su fase explotadora. Jesús se ha presentado como adverso a los manejos de ese lugar. La multitud, aunque ha quedado impresionada por la enseñanza de Jesús, en la que se denunciaba la injusticia y la explotación, y a pesar de ser víctima de esta, sigue apoyando al templo con la entrega de las ofrendas y las monedas. Los ricos contribuyen con grandes sumas de dinero echando en cantidad. Por eso, frente a los soberbios e interesados sacerdotes que con apariencia de oración devoraban las posesiones de las viudas, Jesús convoca a los discípulos que no habían comprendido su exigencia de dejar la riqueza, y les enseña a interpretar los hechos. Propone la figura de la viuda, asegurando que lo que es menos vale más. La viuda con su pobreza deposita con dignidad en la alcancía de las ofrendas sus 2 moneditas, eso que era lo único que poseía y que ciertamente le hacía falta para vivir, en contraste con el escriba que hace uso y abusa de la religión, buscando su propio provecho. La viuda, como signo de la verdadera fe, entiende y vive en profundidad la piedad israelita, como ejercicio de gratitud y confianza. Ella confía plenamente en la providencia de Dios, lo que se traduce en este gesto de gratitud total para los demás, entregando aún la propia vida en la ofrenda de lo único que tenía para vivir. A esta buena mujer no la vieron ni aplaudieron los hombres, si no hubiera sido por las palabras de Jesús. El Maestro sí se da cuenta y la coloca como modelo para generaciones futuras de cristianos. Esta pobre viuda, que no parece haber sido discípula explícita de Jesús, se convierte en auténtico símbolo del Mesías,
que ha venido a dar su vida. Ella nos enseña que solo quien es verdaderamente pobre da todo lo que es y lo que posee, pues solo el pobre se entrega totalmente a Dios y vive con gozo la gratitud del amor, porque no se siente dueño de nada, ni se apega a nada. Esas dos monedas expresan nuestra pobreza en todas las dimensiones económicas, pero también de posibilidades morales y espirituales que, ofrecidas a Dios, se convierten en algo de gran valor a los ojos de Jesús y como testimonio a los hermanos. Queridos hermanos, hemos celebrado el sacrificio de Jesús. Él dio todo lo que tenía y lo que era, todo su ser, para llevar a los otros vida y felicidad. Marchemos ahora a nuestra vida cotidiana para ser verdaderamente cristianos, es decir, personas semejantes a Cristo. Que no contemos nunca el costo de nuestra donación y entrega, siempre con la bendición de Dios. Ahora, hermanos, recibamos la bendición de Dios. Que la bendición del Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desciendan sobre todos nosotros y permanezca para siempre. La oración de hoy. Hermanos, pidamos a Dios profunda confianza en Él. Oh Dios bondadoso, que tienes un corazón de padre y de madre, tú que te preocupas por los pobres, por eso, otorga justicia a los oprimidos y da alimento a los hambrientos. En tu Hijo Jesús nos has mostrado cómo hay que dar, no de lo que nos sobra, sino dándonos totalmente a nosotros mismos. Confunde nuestros cálculos mentales y cambia nuestros intereses personales por un compartir generoso para que nuestra forma de dar se parezca a la tuya, sin contar nunca el costo. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias, hermanos, por haber escuchado este maravilloso evangelio de hoy. La palabra de Dios dice que meditemos en ella día y noche para alcanzar sus promesas y bendiciones de vida eterna. Te invitamos a suscribirte y a compartir este evangelio y así llevar la palabra de Dios a cada hogar para recibir el Espíritu Santo en sus corazones. Gracias y muchas bendiciones.